ICSUB Cultural, el podcast que conecta educación, cultura y comunidad. Saludos cordiales nuevamente a todos nuestros seguidores de nuestro podcast ICSUB acreditado. Robert Zambrano les saluda del ICSUB y al igual que todos los programas contamos con la presencia del presidente de la Fundación Argus, nuestro apreciado amigo Julio Villacres. Y en esta ocasión tenemos como invitado a el doctor Robert Patricio Zambrano Díaz, con quien vamos a tratar temas muy importantes, sobre todo tema familiar, porque el tema de los accidentes y del tema de las cirugías en adultos mayores por problemas óseos, pues es un tema de bastante interés y que todos debemos de una u otra manera pues conocerlo para sobre todo la prevención. Bienvenido, doctor Robert Patricio. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muchas gracias por la invitación. Muy A bien. ver, vamos, Pulito. En la población, ¿cuáles son los que tienen más problemas óseos, los hombres o las mujeres a nivel mundial? Y es una pregunta un poco complicada porque se puede responder desde dos puntos de vista. Porque nosotros en la carrera de traumatología tratamos los problemas traumatológicos que tienen que ver mayormente con las caídas, con los traumatismos, con los accidentes. Y por esa parte, capaz que los hombres tienen mayor riesgo porque son los que andan mayormente en vehículos de motor, moto, bicicleta, auto y son los que sufren mayor cantidad de accidentes. Sin embargo, en otro extremo, si vamos a ver la parte ortopédica O de genética. claro, también tiene una parte genética, las enfermedades que afectan la degeneración de las articulaciones mayormente, capaz que esas tienen mayor afectación de las mujeres. Así que se podría responder de ambas formas, depende del tipo de enfermedad. Y también depende del grupo etario, pues, ¿no? ¿O no? Si hablamos de pacientes jóvenes, la mayor cantidad de problemas que tienen son fracturas por accidentes. Laborales. Claro. Riesgo del trabajo. Y si hablamos de patología degenerativa, por ahí se afecta un poco más las mujeres por el tema de que llega un momento en que la parte hormonal comienza a generar que se degenere la parte ósea, genera fragilidad y hace que los huesos tengan más chance de que se rompan. Sobre todo las que tuvieron embarazos, ¿no? Claro, probablemente son las mujeres que tienen por ahí una cantidad de hormonas disminuida, los estrógenos, la progesterona a cierta edad, cuando comienza a ocurrir la menopausia, comienza a generar debilidad ósea. Bueno, a ver, ya que tocan el tema, yo he escuchado, y bueno, y ya que me gustaría la explicación científica, pero es verdad que una mujer en el momento del parto y de todo el proceso de gestación, eh, a ella le disminuye o le tiene una afectación en cuanto a la parte ósea, calcio. Con lo que pasa con la mujer en la etapa del embarazo y la etapa posterior es que la nutrición del niño depende directamente de la madre. Entonces, eso hace que toda la nutrición tenga que ser la de la madre, ser asumida por dos. No solamente va a tener un déficit de ese nutriente, sino que va a tener un déficit de nutrición de todo. Pero esa que es una parte que sería una parte clínica, la parte de la deficiencia de calcio y todo eso, es una parte que muchas veces se confunde con nosotros porque nosotros no tratamos el déficit de calcio, no tratamos la fragilidad ósea, sino que resolvemos lo que sucede como consecuencia de tener bajo el calcio, que puede ser una fractura, lo que sucede de tener una fragilidad ósea, que puede ser una degeneración articular o también una fractura. Nosotros, nuestra carrera y nuestro campo es más bien apunta hacia la parte de operar, a la parte de resolver. La parte de prevención sobre disminuir la cantidad, de aumentar la cantidad de calcio, fortalecer más el hueso, eso lo hace otra rama con la cual trabajamos mucho en conjunto, que es la parte de endocrinología. Ya, perfecto. Bueno, y en este caso, según las estadísticas, cuáles son la mayor cantidad de cirugías o de afectaciones en cuanto a los adultos mayores? En cuanto al adulto mayor, la mayor cantidad de problemas que ellos tienen son degeneración articular. Y esta degeneración articular va a depender también de a qué se haya dedicado esta persona durante su vida. La mayor Aquí en la realidad de Ecuador. podría ser cadera y rodilla. Artrosis de cadera, artrosis de rodilla. Que en su principio no se puede revertir, pero si el paciente llega en un estadio inicial, en un estadio bastante leve, en la cual no hay una degeneración tan avanzada, no se puede prevenir, pero por ahí sí se puede disminuir el curso de la enfermedad y que no sea tan rápida y agresiva y comenzarla a tratar para que el paciente no degenere tanto su calidad de vida y viva sin dolor. Porque sin lugar a dudas que lo que lleva al paciente de traumatología a buscar ayuda a un traumatólogo siempre es el dolor.
dolor que le imposibilita caminar, dolor que no lo deja dormir, dolor que tiene al momento de una caída o por algún golpe, siempre va a ser dolor de algún tipo. Ujú. ¿Qué tanto ha avanzado la biotecnología en la traumatología? En cuanto a la biotecnología, es bastante interesante. En el hospital donde yo trabajo se practica mucho la parte de los implantes. Nosotros pues tenemos a disposición muchos implantes con los cuales resolvemos la mayor cantidad de problemas, no solamente la parte traumatológica, sino que también la parte de ortopedia. Y nuestro hospital realmente la complejidad no es tan alta como la de otros hospitales de Argentina, sin embargo nos permite resolver ciertas cosas. No solamente la biotecnología, sino que también tenemos muchas terapias biológicas como plasma rico en plaquetas y también utilizamos mucho lo que se conoce como ácido hialurónico adjunto a un tratamiento ortopédico o adjunto a algún tratamiento traumatológico, porque eso científicamente ha comprobado que le da al paciente una mayor chance de recuperación y una mejor formación de callo óseo en caso de que sea una fractura, o le alivia el dolor también al paciente como en el caso de una artrosis de rodilla, como una viscosuplementación que no revierte la enfermedad, pero sí le va a dar herramientas al paciente para disminuir el dolor y tener una calidad de vida adecuada para las actividades que hace. Interesante. Eh, por ejemplo, ya nos explicó la casos más frecuentes o más comunes que se puedan presentar. Pero aunque ya nos manifestó que ustedes no trabajan en el tema de la prevención, pero si tuviéramos que darle un consejo a la familia de un adulto mayor que tiene una persona con esta fragilidad, ¿qué es lo que hay que prevenir? ¿Hacia dónde se debe centrar el cuidado? El cuidado se debe centrar en todo lo que previene no solamente enfermedades como la degeneración ósea, la osteoporosis, la osteopenia, que es prácticamente las mismas causas que causan otras enfermedades que son de la comunidad, que son enfermedades que se las conoce como multifactoriales en cuanto a los factores que las generan. El tabaquismo, sin lugar a duda, es una enfermedad que, no, perdón, no es una enfermedad, sino que es un factor de riesgo bastante importante Una para, adicción. claro, para la parte traumatológica, no solamente porque degenera la calidad ósea, sino que también en algunos pacientes que están cursando el postoperatorio, hace que la herida no cierre bien y tienen un desenlace capaz que un poco más complicado con respecto a cómo le El dieron punto. tabaquismo afecta al sistema óseo? El tabaquismo afecta la calidad ósea y no solamente eso, afecta la circulación. Y la circulación de cualquier tipo de vaso sanguíneo es el que hace que el hueso se mantenga fuerte y no solamente eso, sino que los tejidos circundantes. Y pasa mucho. Hay pacientes que se operan, por ejemplo, por una fractura de muñeca. Y ese paciente es un paciente de 30 años. Sin embargo, es tabaquista crónico. Fuma 20, 40 cigarrillos por día. Eso puede ser que complique la herida y a pesar de que la cirugía haya quedado bien, esa cirugía tiene que tener una cobertura, no solamente para que cubra la placa con la que se resolvió la fractura, sino que también para que tenga una buena cicatrización, porque luego puede ser que el paciente tenga una exposición del material o complicaciones asociadas al sitio quirúrgico que es la herida, como infecciones, dehiscencia de herida o alguna complicación con respecto a eso. O tienden más a demorar el tema de la cicatrización, porque normalmente demoramos nosotros haciendo curaciones hasta que cierra una herida 2 a 3 semanas. Pero este tipo de pacientes que fuman tienden a tener una cicatrización más lenta y puede ser que demore un poco más. Es el mismo caso de los diabéticos, ¿no? Parecido a los diabéticos, pero el foco de todo esto es la parte circulatoria. El tabaquismo degenera la circulación y la diabetes a largo plazo también por los niveles altos de glucosa. ¿Cuál ha sido el logro tecnológico en la traumatología? Porque los ciudadanos tienen mucho miedo a operarse, ¿no? En la traumatología. Y yo lo, Prefieren un sí, desobador o que lo inyecen antes que le pongan una de platino porque la rehabilitación dura 1 año. Eso se ha logrado avanzar. Claro, lo que pasa es que depende del lugar que se afecte. Por lo general, la rehabilitación va a ir enfocada siempre al lado afectado. Hay pacientes que se operan, por ejemplo, la artroscopía de rodilla por rotura de los ligamentos cruzados, daño de los meniscos, y estos pacientes por ahí tienen que hacer una rehabilitación de 1 año incluso. Incluso tienen que estar 1 mes sin pisar. Pero es diferente en los pacientes que se operan de una prótesis de cadera, que a partir del siguiente día estos pacientes ya están caminando y están pisando. ¿Sí? Pero son problemas distintos. Bien.
pero por lo general la rehabilitación siempre va enfocada al problema que tenga. Y hay que tener en cuenta que cuando hablamos nosotros de rehabilitación, lo que hace y busca todo tratamiento ortopédico y traumatológico es devolverle al paciente la calidad de vida que tenía antes de que le ocurra algún suceso. Es natural que nosotros cuando estamos envejeciendo, nuestra columna vertebral, nuestros huesos comienzan a inclinarse y somos encorvados. Sé que en muchas partes, creo que Argentina también, están operando tratamientos especiales para evitar la joroba de que el ser humano adulto mayor vaya achicándose, una mirada abajo que emocionalmente afecta mucho. Claro, lo que tiene que ver con eso es toda la parte nutricional también y la cantidad de músculo que usted ha mantenido durante su vida. Así como las mujeres en algún momento tienen una deficiencia hormonal que afecta la calidad ósea, los hombres a partir de cierta edad, por lo general 40, 50 años, también comienzan a tener un déficit de hormona masculina, la cual es la testosterona. Esta testosterona, cuando se encuentra en niveles bajos, genera un problema secundario que se llama sarcopenia, que es la disminución de la cantidad de músculo. La columna, para que se pueda mantener dentro de todo normal, entendiendo que la columna tiene normalmente sus propias curvaturas anatómicas, pero cuando el paciente tiene una sarcopenia o una debilidad de los músculos que mantienen la columna erecta, hacen que comience a surgir esta deformidad. Sumado a esto, a todo lo que tiene que ver con enfermedades del disco, porque entre cada uno de los huesos, que son las vértebras, que son las que mantienen la columna, por así decirlo, derecha, siempre nosotros tenemos un disco intervertebral que es el que funciona como amortiguador. Y cuando estos discos intervertebrales por alguna situación se enferman, sea este sedentarismo, nuevamente entra acá factor de riesgo el tabaquismo y la obesidad, también el sobrepeso, deshidratan el disco y lo hacen muy propenso a que se enferme también y esto genera una deformidad que trata de compensar. Entonces, esto podría evitarse con un buen estilo de vida. Y parece que que fuera imposible hacer lo que hay que hacer para evitar esto, pero es tratar de estar en un buen estado físico, con una buena dieta y hacer actividad deportiva. ¿Y el alcohol afecta a los huesos? El alcohol no afecta tanto la parte ósea, sí otros sistemas, pero tiene que tener en cuenta usted que es una afectación de un todo. Hay algo que usted afecta, por ejemplo, afecta a un órgano que es el hígado, y el hígado tiene cosas que también protegen los huesos, porque cuando hablamos de hueso, el hueso no solamente es calcio. El hueso es calcio y tiene una matriz orgánica, una matriz inorgánica que tiene muchos micronutrientes, los cuales le dan la resistencia y también los hacen flexibles, porque los huesos, aunque parezca que son rígidos, tienen cierta flexibilidad que ante un golpe lo soportan, absorben la energía y no se rompen. Pero cuando son poco flexibles, tienden a romperse ante un traumatismo, ante un golpe. O sea que entonces es mentira que por ejemplo, ciertas personas con la edad, su tamaño disminuye. Sí, disminuye porque nosotros tenemos muchas vértebras en la columna, tenemos las cervicales, las dorsales, las lumbares, y entre cada una de esas vértebras nosotros tenemos un disco. Si cada uno de esos discos con el pasar del tiempo se deshidrata, tengan en cuenta que va a disminuir la altura. Y como disminuye la altura, puede ser que disminuya un poco de tamaño la persona. Pero se puede hacer que sea más lento con una buena Claro, alimentación, ¿no? teniendo una buena alimentación, manteniéndose hidratado, teniendo una columna fortalecida, evitando el sedentarismo. Sí, porque yo he visto muchas personas ya adultas que de pronto yo las veía más altas y resulta que ya como que se van achicando, se van Así es, disminuyendo, así ¿no? es, así es. Y hay otras personas, por ejemplo, yo nunca me he podido olvidar de mi abuelo paterno, él nunca se jorobó. Y él me corregía a mí y a su hijo, mi tío Luis, que era un jorobado. La mala postura, los vicios. Claro, lo que pasa es que ahora las enfermedades que afectan mayormente a las personas son enfermedades que tienen que ver con el trabajo y la ocupación. Todo esto de estar mucho tiempo sentado en la computadora, mucho tiempo estando en la misma posición, genera que haya esta atrofia muscular que no solamente afecta a las personas que tienen poca testosterona, sino que también vemos ahora muchos pacientes jóvenes que son sedentarios, son obesos, tienen una mala calidad muscular. De igual, los trastornos degenerativos de la columna o que generan alguna degeneración en las curvaturas no solamente afectan a las personas adultos mayores, también hay enfermedades que pueden afectar a los pacientes pediátricos desde el nacimiento.
hay escoliosis infantiles o algunas cifosis infantiles que generan jorobas desde la niñez. Y eso es genético ya. Claro, y eso también dependiendo del grado de compromiso de la calidad de vida de ellos y el dolor, eso puede ser quirúrgico o incluso en un paciente de 15, 18 años. Interesante. Hay muchas cosas, por ejemplo, que se aconsejan dentro del hogar, que hay que cambiar el diseño o la estructura del hogar, de la casa, para prevenir algún tipo de accidentes. Por ejemplo, el tema del piso, de los baños, el tema de la amplitud de los espacios para poder deslizarse. ¿Y qué podemos recomendar eso a las personas que nos están escuchando? Bueno, algo que hay que tener en cuenta es que los pacientes adultos mayores que se fracturan, algunos los que comentan, La mayoría de accidentes son claro, domiciliarios, la ¿no? mayoría de accidentes son dentro del hogar porque el paciente se levantó de madrugada al baño y como tenía desordenado la habitación, se tropezó, se cayó y se fracturó. Entonces, la recomendación es tener espacios libres para poder caminar y tratar de usar siempre un calzado adecuado para poder caminar dentro y fuera del hogar que no genere el riesgo de caer. También hay muchos pacientes que se resisten a utilizar algún dispositivo para poder caminar, sea este bastón, andador, trípode, porque algunos pacientes necesitan de este dispositivo y no lo usan porque están dentro de casa o porque les da vergüenza inclusive. He tenido muchos pacientes que tienen una edad de 80 años y Y se resisten a... claro, que son pacientes, por ejemplo, Se pueden de 40. mayormente las mujeres que son bastante lúcidas, que llegan a esa edad que tienen mucha lucidez, decirles que usen un bastón es un insulto. Yo he visto algunas que inclusive hasta decirles que usen lente, pues se resisten y el problema les agrava y se resisten a no usar lente, Me gusta para no verse viejas. usarme un bastón elegante. Claro, yo en el momento que me mando a hacer uno de una buena madera, un elegante, así como los europeos. Como para pastor arriba, ese es el mejor, porque seguro te hace. ¿Cómo se hacer eso, los Reyes Magos? Claro, pero cada uno de esos dispositivos se tiene una altura tiene una altura Claro, porque la ergonomía. claro, tanto el andador porque aquí en Puerto Viejo y yo dirigí un trabajo de investigación con un estudiante de la carrera de rehabilitación que hacía referencia a que hay estos dispositivos personalizados, ¿cierto? De acuerdo a la ergonomía, tu peso, tu tamaño, tu postura, porque no es lo mismo que tú compres una muleta estandarizada a que compres una muleta que te la han diseñado a tu altura, a tu condición. Y habría que ponernos un chip, porque a veces los viejitos ya nos perdemos las cosas, entonces Bueno, eso como las mascotas. ¿verdad? Un paciente de la tercera edad tiene mucho A ver, ¿se podría ponerle un chip a un adulto mayor? y no sé si un chip, pero ahora hay tecnologías que se llaman, por ejemplo, el MagSafe, que son cosas que la inventó Apple, que es como una monedita que lo puede usted depositar en algún lugar o utilizarlo como una pulsera o como un collar para localizarlo con el teléfono. Que he visto que se utiliza mucho con las mascotas. No, yo digo, por ejemplo, en el caso de los adultos que tienen el Alzheimer, que muchos se han perdido Claro, sí. Bueno, para ello, ese ya sería otro tema de conversación. Interesante este diálogo que hemos mantenido. Algo más que podamos conocer o que nuestra audiencia requiera conocer sobre este tema. No, lo importante acá es tratar de darle a la traumatología su espacio, darle a la traumatología su lugar y entender que la traumatología es una especialidad que no trabaja de forma aislada, sino que tiene bastantes aristas, las cuales requiere el apoyo de muchas personas y muchos profesionales en el campo de la salud también. Desde un psicólogo para que le explique a un jugador de fútbol que no va a poder volver a jugar durante 9 meses a un año porque se tuvo que operar de una artroscopía, hasta explicarle a un paciente que se fracturó la cadera que va a poder volver a caminar como lo hacía antes, pues con cierta limitación, porque que se entienda también que es muy importante para nosotros la parte de la rehabilitación, de la kinesiología, de la parte de la terapia ocupacional, la parte de la reeducación de la marcha, que son muchos de los profesionales de los cuales nosotros nos apoyamos y a veces tratamos de hacer mucho uso para no solamente llegar al momento de tener que operar al paciente, sino que también después de operar utilizarlos. Interesantísimo lo que usted acaba de decir. Argentina marca un estándar a nivel mundial en la medicina que todos trabajan de mano con el psicólogo, ¿no? Todo depende del psicólogo. La salud mental es importantísimo. ¿De qué vale que los gorditos hagan manga gástrica
Y a los 6 meses están comiendo con la misma ansiedad, ¿no? Sí, se les hace un seguimiento Pero el mayormente paciente del porque, cáncer, claro, ¿no? el paciente por lo general que lo que tiene acá es depresión porque piensan que no van a volver a tener la capacidad antes. Pero en nuestras manos está, como traumatólogo, devolver la capacidad que tenía antes, entendiendo que siempre cuando nos van a ver, lo que digo a mis pacientes es, tú traes un problema y yo voy a tratar de resolver el problema que trajiste para tratar de que estés igual que como estabas antes. Y lo deriva también al psicólogo ahí Por lo inmediatamente. general, los pacientes, algunos pacientes que tienen un poco más de resiliencia y capaz que no lo necesitan, y hay otros que sí. Muy interesante, nos ha gustado este diálogo que hemos mantenido con el doctor Robert Patricio Zambrano Vius sobre este tema de gran importancia y le entregamos como recuerdo de que ha estado acá con nosotros. Y que lo necesitamos pronto. Claro, y que No, todavía lo en necesita. Argentina. No. Ya falta un año, ¿no? Para tenerlo Un año, un poquito más. acá y esperamos pues también para servir a nuestra comunidad. Este es el recuerdo que les damos a todos nuestros invitados. Es la tacita para que se deleite con el café y si la puede llevar a Argentina y de allá nos manda una fotito pues para nuestras redes sociales sería interesante. Allá toman es mate. También se puede tomar mate. No, Ahí no. No, O sea, y está tapadito, ¿no? Y se, con no, una se toma en algo parecido a una taza, pero se toma también café bastante. Bien, muchas gracias, doctor Robert Patricio, gracias Julio, y este ha sido un nuevo tema de aporte a la educación de nuestra sociedad. Gracias a todos por compartir. Fuerte abrazo. Buenas tardes. ICSUB Cultural, el podcast que conecta educación, cultura y comunidad.